Eh, Vamos a continuar con la segunda parte de este curso que se está llevando a través de la empresa BQSAC. El día de hoy corresponde continuar con los 5 temarios siguientes, ¿no? Eh, el primero de ellos es procedimiento de muestreo, temario 6. El temario 7, toma de muestras. Temario 8, identificación, preservación y conservación de muestras. Temario 9, transporte de muestra y recepción en laboratorio. Y por último, el temario 10, que corresponde a los ensayos de laboratorio. Bien, con respecto al temario 6, ¿no?, que viene a ser el procedimiento de muestreo, esto tiene una secuencia de tal manera que debe ser ordenada, sistemática y programada, ¿no? Y para efectos de llevar un correcto muestreo, ¿no?, debemos determinar primero la ubicación de los puntos de muestreo, ¿no? Una vez ubicado esto, ¿no?, procedemos a lo que es la toma de muestra del agua en sí. Y posteriormente viene cuánto o cuál es la frecuencia de este muestreo, ¿no?, de aguas que se va a hacer, ¿no?, en el transcurso de un periodo. Todo ello está enmarcado, ¿no?, de acuerdo a norma de vigilancia sobre calidad del agua para el consumo humano. Algunos conceptos importantes, como por ejemplo definir el punto de muestreo, ¿no?, que corresponde a un lugar definido y específico del sistema o circuito del agua, ¿no?, o sea, por donde está fluyendo el agua, ¿no?, puede ser dentro del SADA, dentro de un intradomiciliario, ¿no?, dentro de un edificio, etcétera, ¿no?, en donde se efectuará la toma de muestra. Debemos entender también que el muestreo de agua viene a ser la obtención de una porción, ¿no?, de este elemento, cuyo volumen sea suficiente para ser transportado con facilidad y manipulado en laboratorio, y asimismo poder efectuar los análisis de los parámetros requeridos, sin que ello, o sin que por ello, deje de representar con exactitud al material de donde procede. Lo que son las muestras o tipos de muestras, ¿no?, podemos considerar de 3 tipos, ¿no? La primera, denominada compuesta, ¿no?, muestra compuesta, que viene a ser cuando se va colectando a intervalos iguales de tiempo, ¿no? O sea, son diferentes tomas, ¿no? Pero estas se van colectando, tomando en intervalos iguales, ¿no?, para luego ser considerada como una sola muestra, ¿no?, mezclados en función al caudal. También tenemos la denominada muestra puntual, ¿no? Esta es la que más se emplea, ¿no?, que es aquella que es tomada, ¿no?, en un instante dado, ¿no? También tenemos la muestra integrada, que viene a ser la homogeneización de muestras puntuales, ¿no? O sea, tomamos diferentes o varias muestras puntuales y llevamos a cabo una homogeneización, ¿no? Estas muestras puntuales son colectadas simultáneamente, ¿no?, y a intervalos de tiempo corto, ¿no? O sea, son más rápidos, ¿no? La ubicación de los puntos de muestreo. Teniendo ya claros los conceptos, entonces debemos primero prever todo aquello que involucra la actividad de muestreo, ¿no?, debiendo para ello prever las facilidades de acceso
y la forma o medio de transporte más apropiado para poder dirigirnos desde nuestro, digamos, nuestra sede hacia el punto donde se va a efectuar el muestreo. Posterior a ello se programará la ubicación y el número de muestras a tomar, ¿no? Entonces habíamos dicho que tiene que ser ordenado, programado, ¿no? Debemos saber estudiar o evaluar dónde se va a tomar, ¿no? En qué lugar, y dentro de ese lugar los puntos de muestreo y cuántas muestras corresponde hacer la toma de muestra, ¿no? Para la localización de los puntos de recolección de las muestras de agua en el sistema de abastecimiento del agua para el consumo humano, se tomará como base el plano de dicho sistema, debiendo considerar los siguientes criterios, ¿no? O sea, aquí para nosotros poder hacer una toma de muestra de agua dentro de un sistema que abastece, digamos, a nuestra comunidad, ¿no? En un distrito, por decirlo así, ¿no? Debemos considerar algunos criterios, ¿no? Y pudiendo ser estos de estos tipos, ¿no? El primero, que es los puntos fijos, ¿no? Se denominamos así. También puede darse puntos de interés colectivo, ¿no? Y también puntos de muestreo provisional. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Los puntos de muestreo fijo, ¿no? Estos puntos sí necesariamente tienen que ser realizados, ¿no? Desde cualquier punto de vista, ya que van a constituir de una forma muy general, ¿no? Desde un punto de partida, ¿no? Del inicio del agua, su posterior almacén, ¿no? Tal vez en reservorios, y posteriormente la distribución, ¿no? A través de la red, ¿no? La red pública puede ser, ¿no? Otros mecanismos. Esto en forma general, pero ya específicamente la localización de los puntos fijos de muestreo serían en estos lugares específicos. El primero es la captación. Este primer punto de muestreo se localiza obligatoriamente en el punto de captación de la fuente de abastecimiento de agua, ¿no? O sea, es decir, donde vamos a utilizar esta agua, ¿no? Que va a ser recién tratada, ¿no? En el caso que el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cuente con dos o más fuentes de abastecimiento, el muestreo se hará por cada una de estas tomas de captación, ¿no? Explicábamos en la semana anterior, como un ejemplo para poder hacernos una idea, en la planta de tratamiento de la Tarjea, por ejemplo, ¿no? Habíamos comentado que hay un punto de captación de agua, ¿no? Bueno, se aprovecha el río Rímac, ¿no? Como fuente de agua, y posteriormente ella ingresa dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento, ¿no? Para que pueda ocurrir todos los procesos físicos y químicos, de tal manera que puedan reducir la carga microbiana, ¿no? Algunos contaminantes químicos, en fin, ¿no? Todo esto inicia entonces como punto fijo, como punto de muestreo fijo en la captación. Otro punto fijo también a considerarse es en la salida del sistema de tratamiento de agua, ¿no? Este punto de muestreo, en este punto debe localizarse, ¿no? Debe localizarse a la salida del sistema de tratamiento de agua, como decía, ¿no? Luego que el agua haya sido sometida a procesos de tratamiento físico y químico, de tal manera que sea inocua. En este punto de recolección de la muestra debe ser representativa del agua tratada.
Eh, una vez que el agua ingresa a la planta de tratamiento, esta se almacena y poco antes de ser liberada, ¿no?, a través de las redes de distribución, ¿no?, o red pública, antes de esa salida, ¿no?, ese momento corresponde a un segundo punto fijo, ¿no? O sea, cómo es que ingresa el agua, ¿no?, en la captación y al momento antes de su salida, ¿no? Son dos puntos fijos, ¿no?, que establece el procedimiento, ¿no? Entonces, esto es un poquito tal vez difícil de entender, pero en la parte final de este capítulo vamos a poner un ejemplo práctico dentro de lo que es una red intradomiciliaria, ¿no? Otro punto fijo también puede considerarse, como decía, en la salida de las infraestructuras de almacenamiento, o llamados también reservorios. El punto de muestreo deberá localizarse en el grifo de la tubería de salida o del reservorio, ¿no? Suponiendo de que no exista algún grifo, ¿no?, o caño en esta salida del reservorio, lo más idóneo es que la ubicación del punto de muestreo, ¿no?, debiéramos ubicarlo primero la vivienda más cercana a este reservorio de agua, ¿no? Hemos visto a veces que en los parques, por ejemplo, ¿no?, en los parques hay unos grandes estructuras, ¿no?, de CEAPAL, ¿no? Estos son denominados los reservorios. Entonces, si no estuviera acondicionado una válvula o un grifo o caño que pudiéramos sacarlo directamente, lo que tendríamos que hacer es dirigirnos hacia la vivienda más cercana, o sea, la que se ubica más cerca hacia este reservorio, ¿no?, que abastece obviamente la red de distribución. A eso se refiere en este punto. Y también tendremos como otro punto fijo, ¿no?, o puntos fijos, en aquellas áreas intermedias y extremos más alejados de la red de distribución. Si bien es cierto, cuando el agua es liberada de la planta de tratamiento, estos cuerpos de agua, bueno, se desplazan por las redes de distribución, ¿no?, que son un conjunto de tuberías, ¿no?, que van a estar distribuidos, ¿no?, en toda la ciudad. Sin embargo, en temas de ingeniería existen redes abiertas y también redes cerradas, ¿no? En el caso de una red abierta, por ejemplo, el o los puntos de muestreo deben estar ubicados en áreas intermedias de la red de distribución, ¿no?, y en ramales al final de ellas, ¿no? O sea, dentro de todo lo largo de la red, los puntos fijos, ¿no?, para muestreo corresponde en digamos, la parte intermedia o mitad de esta red, así como en ramales de la parte final, ¿no?, teniendo en consideración, ¿no?, obviamente el recorrido de agua más largo, porque van a haber tuberías que llegan, o mejor dicho, va a haber agua que llega primero a ciertas zonas con respecto a otras que están más alejadas, ¿no? Entonces se refiere a considerar el recorrido del agua más largo, ¿no?, de repente el distrito, ¿no?, o la zona más alejada. En caso de tratarse de una red cerrada, el punto de muestreo estará ubicado en las áreas intermedias de la red de distribución y en extremos de ella, ¿no? Es casi similar a lo anterior, pero dice, al ingreso de la red es un punto, ¿no?, cuando está ingresando el agua a la red de distribución. Después, en el punto más bajo de la red, ¿no?, porque siempre va a haber no va a ser un solo nivel, ¿no?, hay desniveles, ¿no?, en lo largo de toda digamos, la instalación de la red de distribución de agua. También
en el punto más alejado de la red, ¿no? Casi en el extremo o extremos, teniendo en cuenta el recorrido más largo del agua para llegar a la periferia de la red. Para poder entender un poco mejor sobre una red abierta y una red cerrada, hemos visto por conveniente mostrar este esquema. Aquí, por ejemplo, visualmente se aprecia una red de distribución de agua abierta o también llamada ramificada. Entonces, este tipo de red se caracteriza por que cuenta con una tubería principal, ¿no?, de distribución, ¿no?, que es de un diámetro mucho mayor, desde el cual van a partir ramales y estos van a continuar terminando en puntos ciegos, ¿no? O sea, es decir, no va a haber interconexiones con otras tuberías dentro de la misma red, ¿no?, de distribución, ¿no? Como se puede ver en la imagen, inicia en la parte derecha superior, ¿no?, la tubería que alimenta, y poco a poco va bajando hacia el lado, ¿no? Va bajando hacia el lado izquierdo inferior, ¿no? Y si vemos recorriendo, es efectivamente, ¿no?, como dice el concepto, los ramales llegan y quedan en puntos ciegos, ¿no? Terminan en puntos ciegos, ¿no? Pero entre estos extremos, ¿no?, entre extremo y extremo, no existe una conexión entre ellos, ¿no? A eso se refiere como una red de distribución abierta, a diferencia de una red de distribución cerrada, ¿no?, denominada también mallada, ¿no?, por forma, ¿no?, una especie de malla, ¿no? Dice, este tipo de red se logra la conformación de mallas o circuitos a través de la interconexión entre los ramales de la red de distribución del agua, ¿no? Entonces aquí igualmente, ¿no?, tenemos la tubería principal, ¿no?, del lado derecho, que sale, ¿no?, o mejor dicho, en la dirección de las flechas, ¿no?, es que se va, digamos, abriendo, ¿no?, repartiendo las tuberías, y conforme llegan a las partes extremas, ¿no?, hay estos lazos, ¿no? Entonces, de esta manera que van a formar como una malla, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de red de distribución? Bueno, la principal ventaja de las redes de distribución cerrada es que tiene una configuración que es la más conveniente desde el punto de vista de eficiencia y garantía de servicio, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pueden ocurrir algunas roturas, ¿no?, de algunas de las tuberías, ¿no?, alguna obra que se realice y, bueno, se trunca, ¿no?, se rompen. Esto se logrará afectar, ¿no?, a la menor cantidad de usuarios, ya que, ¿no?, se van a establecer rutas alternas, ¿no?, por considerarse una malla. No solamente va a depender de una sola entrada, ¿no?, sino que como es que se van uniendo entre ellas, ¿no?, también va a permitir rutas alternas, ¿no?, al flujo a través de las mallas que conforman esta red, ¿no? Entonces eso como solamente para tener una pequeña idea y no confundirnos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos otros puntos de muestreo, como son los llamados de interés colectivo. Aquí se deben localizar, ¿no?, puntos de muestreo, ¿no?, teniendo en cuenta que deben representar el funcionamiento hidráulico del sistema de distribución de agua en su conjunto, ¿no? Entonces, aquí esto quiere decir de que ya cuando está propiamente distribuida el agua dentro de en un sector, un centro poblado, una localidad, ¿no?, debemos ya considerar
como un interés colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían darse algunos eh, problemas, rupturas, eh, filtraciones, ¿no? De agua contaminada, en fin, de tal manera que puedan afectar no solamente a una o dos personas, sino ya a una comunidad, ¿no? Por eso le dicen de interés colectivo. Entonces, dentro de estos puntos, ¿no? Pueden considerarse los siguientes, ¿no? Primero, en las redes de distribución sectorizada, ¿no? Se debe determinar al menos un punto de muestreo por cada entrada de agua al sector, ¿no? Entonces, acá se refiere a que mínimo tenemos ya ubicar un punto de muestreo, ¿no? Pero que esté relacionado, ¿no? A la entrada, ¿no? A la entrada por sector, ¿no? A la entrada de agua por sector. Y este sector, ¿no? Podrá estar delimitado por el tipo de fuente, ¿no? Habíamos ya hablado de los tipos de fuente, que pueden ser superficiales, subterráneos o pueden ser mixtos, ¿no? También puede estar este sector delimitado por zonas de presión, ¿no? Las famosas alta y baja presión, ¿no? Nos ha pasado a veces en nuestras viviendas cuando muchas veces en épocas de verano sobre todo abrimos nuestras llaves de nuestros grifos o caños y percibimos la llegada del agua pero en baja cantidad, no se puede decir, ¿no? Pero más que todo es por el tema de presión, ¿no? La presión hacia el agua, ¿no? Otro punto de interés colectivo también corresponde a en los sectores de mayor riesgo del sistema de distribución, ¿no? Por posibles contaminación, con lo que decíamos, ¿no? ¿Y cómo es que se pueden dar estos riesgos, ¿no? Dentro del sistema de distribución? Bueno, estos puntos de muestreo se trata de aquellos sectores del sistema de distribución que se definen como de mayor riesgo de contaminación de agua por baja presión, presión negativa dentro de las tuberías o alguna ruptura de tuberías, ¿no? ¿No? Y se deben considerar las siguientes situaciones. Aquí, por ejemplo, ¿qué situaciones son las que se presentan? Bueno, pueden presentar bajas presiones en horas de mayor consumo. También porque están sujetos a permanentes cortes del servicio de agua o por racionamiento, ¿no? De esta. También porque estando alimentados por un sistema de bombeo, están sujetos a permanentes cortes de energía, ¿no? Lo cual va a interrumpir, ¿no? el flujo continuo del agua. También donde se presentan permanentes fallas de servicio por rupturas de tuberías de distribución debido a la antigüedad de la tubería. También aquellas zonas que carecen de alcantarillado sanitario, ¿ya? Entonces son circunstancias, ¿no? Donde hay un alto riesgo, donde puede ingresar agua contaminada, ¿no? Esta agua contaminada provendría del suelo circundante a la tubería, ¿no? Porque al estar vacías se presenta en su interior presiones negativas, ¿no? Entonces favorece el ingreso de agua contaminada a través de uniones defectuosas de las tuberías si es que las hubiera, ¿no? O también por alguna perforación o fisura que pudiera tener esta tubería, ¿no? Bien, entonces esos son los puntos de muestreo de interés colectivo, pero todavía tenemos dos más. Otro punto de interés colectivo sería en el caso de la distribución en forma uniforme a lo largo y ancho del sistema de distribución de agua, ¿no? Aquí los puntos de muestreo que se pueden identificar, ¿no? Dentro del sistema de distribución de agua de consumo humano debe representar todo el sistema de tal forma que el muestreo sea representativo de la calidad del agua para consumo humano que se distribuye.
dentro de una ciudad, un distrito, no podríamos estar tomando n muestras, ¿no?, de agua, ya que involucraría un costo, un tiempo, ¿no?, personal, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, durante toda la red, ¿no?, que pueda tener un distrito, aquí tenemos que aplicar ya los criterios, ¿no? ¿No? En base a lo que hemos venido explicando, ¿no? De tal manera que tengamos una muestra apropiada y que sea representativa, ¿no?, de conjunto, o sea, en todo el sistema, ¿no? Y por último, también como punto de muestreo de interés colectivo, serían aquellos puntos de abastecimiento para la población por otros mecanismos, ¿no? Llámese piletas públicas, surtidores, etcétera, ¿no? Entonces, estas se ubican en zonas públicas y son transitorias, pudiendo estar en este caso, o pudiendo ser en este caso, hacer el muestreo directamente, es decir, utilizando los mismos dispositivos para dispensar el agua al público, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían? Por ejemplo, tendremos en una pileta pública, utilizaremos el grifo que está, ¿no?, que se ubica en esta pileta, ¿no? También podemos tomarlo de los surtidores, ¿no? ¿No? De camiones, de los camiones cisterna, ¿no? Previamente tendríamos que hacer los procedimientos de desinfección, ¿no?, a estos grifos, ¿no? A estos grifos, que vamos a también a esquematizarlo, ¿no?, en las siguientes diapositivas. No olvidando siempre los términos, ¿no? En este caso hablamos de surtidor, ¿no?, que viene a ser un punto de abastecimiento autorizado, ¿no? ¿No? De agua, que es destinado al consumo humano y que provee a camiones cisternas y otros sistemas de abastecimiento, ¿no? Eso es un surtidor. Y también tenemos un tercer de muestreo denominado provisional, ¿no? Puntos de muestreo provisional. ¿A qué se refiere estos puntos? Bueno, estos serán fijados teniendo en cuenta algunas situaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el primero, cuando se presente riesgo en la población por algún evento natural o antrópico que pueda alterar la calidad del agua, ¿no? Esto generalmente se da cuando por efecto, ¿no?, o consecuencia de un fenómeno natural puede resultarse afectado alguna parte del sistema, ¿no?, del suministro del agua, ¿no? Entonces, en este caso se debe ubicar temporalmente a la población en una instalación pública, ¿no? O sea, primero, cuando ocurre ese tipo de eventos, ¿no?, siniestros, desastres naturales, etcétera, ¿no?, a la población, ¿no?, a los pobladores de la zona se les ubica, ¿no? Puede ser en una escuela, en un estadio, ¿no?, un coliseo, etcétera. Y una vez que ocurre esto, ¿no?, se les ubica en un terreno que puede abastecer por agua, preferiblemente de red de distribución. Cuando por desastre natural se hace necesario ubicar temporalmente a la población superior a 500 personas por un periodo de tiempo mayor a 3 días, esta se deberá establecer al menos un punto de muestreo provisional para monitorear la calidad de agua de red de distribución en dicho sector, ¿no? Se supone que cuando hay un siniestro, un fenómeno natural, ¿no?, puede haber algunas rupturas, ¿no?, en las redes de distribución, como no también como no pudiera ocurrir, pero por seguridad, ¿no?, si es que han sido evacuadas los pobladores, ¿no? Y acá habla de una cantidad, ¿no? Dice, personas, ¿no?, o población mayor a 500 personas, ¿no?, estando en un periodo de tiempo mayor a 3 días, ¿no? En este caso, aquí podemos establecer por lo menos un punto de muestreo provisional, ¿no?, para monitorear, verificar y estar seguros de la calidad del agua que se estaría consumiendo, ¿no?
Otro punto de muestreo provisional también corresponde donde inusualmente pueda surgir alguna queja, ¿no? Alguna queja por parte de los usuarios relacionados con la calidad del agua, ¿no? O por daños en las tuberías, ¿no? O algún problema de baja presión. Cuando se presenta en un sector de la red de distribución este tipo de problemas como quejas por parte del usuario, puede ser la elevada turbiedad, ¿no? Del agua, el cambio de color, o tal vez el olor, incluso el sabor desagradable, ¿no? Alguna, digamos, contaminante fijo que pudiera percibirse, ¿no? Por ejemplo, materia flotante, etcétera. Se hace necesario establecer un punto de muestreo representativo de la calidad del agua, ¿no? En el sector que ha sido afectado, ¿no? Esto con la finalidad de vigilar la calidad del agua mientras se logre corregir la falla que pueda haber dado origen a esta situación, ¿no? Entonces, aquí esto relaciona bastante con el tema de los derechos, ¿no? Del consumidor, ya que al nosotros notar alguna característica no propia del agua, ¿no? Que podemos percibir, ¿no? A través del color, ¿no? El olor, etcétera. Nosotros también, como usuarios, ¿no? Tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y podemos hacerlo formal estas quejas, ¿no? A través de presentando algún tipo de escrito, ¿no? Ante la empresa que brinda el servicio del agua, ¿no? Esta es un ejemplo que vamos a poner, ¿no? Con respecto a lo que es la toma de muestra intradomiciliaria, ¿no? O sea, quiere decir dentro de una vivienda, ¿no? ¿Dónde serían los puntos más adecuados para hacer la toma de muestra, ¿no? Esto viene a ser más o menos una réplica de lo que hemos explicado, pero muchas veces dentro de un distrito, ¿no? ¿No? De una ciudad es bastante amplio, ¿no? Entonces acá con esto creo que vamos a tener un poco más claro, ¿no? Y de manera sencilla poder entender cómo es que se podría elegir los puntos de muestreo. Por ejemplo, a nuestro lado izquierdo, normalmente los edificios, ¿no? de 3, 4 pisos hacia más, ¿no? Utilizan los sistemas de almacenamiento de agua, ¿no? A través de algunos dispositivos como son las bombas, para que puedan llegar el agua que primero es acumulada en la parte debajo del nivel, ¿no? del suelo, que es la cisterna, ¿no? Le llaman la cisterna, lo que está en la parte de abajo, la cisterna. Esta agua es impulsada hacia la parte más alta en la azotea, que generalmente se ubican los tanques elevados, ¿no? Entonces estamos hablando de dos términos, ¿no? Cisterna de agua, ¿no? En un edificio. El segundo componente, el tanque elevado, que es un reservorio. Y de allí va a ser distribuido a los diferentes pisos a través de las tuberías, ¿no? Digamos, a través de una de sus redes internas, ¿no? Entonces, ocurre esto. Acá lo vamos a ampliar un poco más. Nos preguntamos lo siguiente: cuando el agua ingresa a una vivienda, ingresa en algunos casos, ¿no? Si es una casa digamos, de un piso, ingresará directamente hacia hacia el primer grifo, ¿no? Que se encuentra cercano a la red a la red de abastecimiento, ¿no? Que está digamos, en la vía pública, ¿no? Es el primer punto de agua que ingresa dentro de la vivienda.
Pero cuando ya hay edificaciones, ¿no?, que tienen más de 3 4 pisos, en este tipo de sistema el agua ingresa necesariamente a un reservorio, ¿no? En este caso denomina cisterna, ¿no? Cisterna subterránea, cisterna de agua, ¿no? Que es lo que está representado en la parte, ¿no?, por debajo del nivel del suelo, ¿no?, el agua acumulada y la boya, ¿no? Entonces, habíamos dicho de que esta agua es acumulada, ingresa de la red pública, agua ingresa a la red pública. Una vez acumulado, a través de una bomba eléctrica, es impulsada, acá está la flecha, hacia la parte de arriba, en la azotea, ¿no? En la azotea generalmente se ubican los tanques elevados. Y una vez de aquí es repartido hacia los diferentes pisos, ¿no? Ya sea para las ambientes internos, cocina, llámese baño, etcétera, ¿no? ¿No? Acá como se puede apreciar en el diagrama. Entonces, nuestro primer punto que podríamos elegir sería al ingreso de la toma del agua, ¿no?, que estamos representando como P1, ¿no?, el primer punto de muestreo. Porque tenemos que ver cómo está ingresando el agua que recién se va a suministrar o se va a distribuir dentro del edificio, ¿no? Otros puntos de muestreo, de acuerdo al recorrido que sigue el flujo del agua. Por eso decíamos en un principio, importante conocer el plano, ¿no? Se basará en el plano, ¿no?, del sistema, del circuito del agua. Entonces, de acuerdo al plano, esta agua es bombeada hacia el techo, ¿no?, hacia el tanque que se ubica, tanque elevado que se ubica en el techo. Entonces, por lo tanto, cuando llega aquí, será nuestro segundo punto de toma de muestra. ¿Por qué? Porque en este camino, desde la parte inferior hacia la parte arriba, puede hacer de que haya ocurrido, ¿no?, alguna grieta, alguna avería, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que también existe el tema de contaminación ambiental, ¿no? Ya que muchas veces se ha observado por experiencia en las visitas a los hospedajes, ¿no?, hoteles, estos tanques carecen o tienen tapas deterioradas. Entonces es expuesta a una serie de partículas, ¿no? Tenemos el problema de las aves, ¿no?, las palomas, etcétera, ¿no? Entonces es importante considerar no solamente los puntos a tomar, sino también la inspección, ¿no?, ocular que puede acompañar, ¿no?, a esta durante la toma de muestra, ¿no?, para poder entender por qué es que nos puede salir un resultado positivo, ¿no?, en cuanto a coliformes, en cuanto pues a Escherichia coli, etcétera, ¿no? Es necesario también acompaña a esto la inspección ocular, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya dos puntos, ¿no?, de muestreo mínimos, ¿no? ¿Y por qué decimos aquí en el tanque elevado? Porque es a partir de aquí que se va a liberar el agua, va a caer ya a los pisos, a la cocina, ¿no?, los baños, etcétera. Entonces, los lavaderos. Entonces, este es un punto importante. Pero también podríamos considerar un punto más, que vendría a ser en una de las, en uno del camino de las tuberías, ¿no?, ya sea del primer piso, del segundo piso, etcétera, ¿no? Entonces, me refiero al tema de lo que es ya la distribución. Es muy importante esta parte para poder entender un poco mejor cómo es que pueden considerarse los puntos de muestreo bajo criterios determinados. Bien. ¿Y qué nos dice la normativa de la calidad o el reglamento de la calidad del agua para consumo humano con respecto a la vigilancia sanitaria?
Bueno, en esta en este reglamento, en uno de sus artículos establece, ¿no?, de que la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano es una atribución por parte de la autoridad de salud y se define como la sistematización de un conjunto de actividades las cuales se realizan para poder identificar y evaluar factores de riesgo que se puedan presentar en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, ya sea desde la captación, ¿no?, hasta la entrega del agua como producto al consumidor, ¿no?, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores en cumplimiento de los requisitos de calidad. Dicho sistema también está conformado por consumidores, proveedores, instituciones de salud, órganos de supervisión, ¿no?, ya sea de ámbito local, regional, nacional, ¿no? Asimismo, viene a ser el establecimiento de prioridades, ¿no?, y así como de estrategias para poder prevenir o eliminar los factores de riesgo en el abastecimiento de agua, ¿no? De eso se trata la vigilancia sanitaria, ¿no? Y que la autoridad de salud establece, ¿no?, en el cumplimiento, para el cumplimiento por parte del proveedor, ¿no? Aquí nuevamente repetimos la primera responsabilidad que tiene el proveedor, ¿no?, que nos brinda el agua, ¿no?, ya sea como persona natural, como persona jurídica, como empresa, etcétera. Entonces, todo aquel proveedor que brinde el servicio, ¿no?, de agua, es quien tiene que ceñirse a las normativas, ¿no?, del reglamento de calidad del agua para consumo humano. Si hablamos de una vigilancia sanitaria, entonces existirá un programa para esta vigilancia. Y estas acciones se organizan de acuerdo a algunos criterios. Entre estos criterios tenemos el registro, tenemos el ámbito, las autorizaciones sanitarias, el monitoreo, ¿no?, que lo hemos acá subrayado, o mejor dicho en color. Siempre lo que ponemos, resaltamos en colores para poder dar un poco más énfasis, ¿no?, el monitoreo, la calidad del agua y el desarrollo de indicadores. De estos criterios vamos a solamente dar concepto de algunos. Por ejemplo, el tema de autorización sanitaria, ¿no? Este término se ve bastante y viene a ser el permiso que otorga la autoridad de salud, que verifica los procesos de potabilización del agua para el consumo, garantizando la remoción de sustancias o de elementos contaminantes, ¿no?, para proteger la salud de los consumidores, ¿no? Entonces es un permiso, ¿no?, que otorga en este caso pues la DIGESA, ¿no? ¿Qué más? Monitoreo. Monitoreo viene a ser un seguimiento y verificación de los parámetros. ¿Y de qué parámetros hemos venido hablando? Nos hemos referido a los parámetros físicos, los parámetros químicos, microbiológicos u otros que están reglamentados, ¿no? Y de aquellos factores de riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua, ¿no? Entonces, a esto se refiere el monitoreo, ¿no? Un seguimiento y verificación, digamos, constante de los parámetros, ¿no?, que hemos venido estudiando, que es parte del programa de vigilancia sanitaria. También la calidad del agua, que habíamos dicho, no es la determinación de la calidad, ¿no?, del agua que es suministrada por el proveedor, y de acuerdo a los requisitos físico-químicos, microbiológicos, parasitológicos del agua para el consumo humano, ¿no? Entonces,
es cuando se determina, ¿no? La calidad del agua que nos suministra el proveedor. Desarrollo de indicadores se refiere a procesamiento y análisis de resultados de los monitoreos de la calidad del agua, del sistema de abastecimiento y del impacto en la morbilidad de enfermedades de origen o de vinculación al consumo de agua. Respecto al sistema de información y difusión, aquí por ejemplo tenemos algo muy claro, ¿no? Que la Dirección General de Salud Ambiental es quien norma, organiza y administra el Sistema Nacional de Información sobre Vigilancia Sanitaria del Agua para Consumo Humano, ¿no? Ello a través de la estructura orgánica, de sus estructuras orgánicas, perdón, ¿no? O descentralizadas, como son las direcciones regionales de salud, las gerencias regionales, las DISAs o direcciones de salud, gobiernos locales, proveedores, organismos de supervisión y consumidores también, ¿no? Aquí es importante conocer o saber de que dentro de las regiones, ¿no? A través de sus direcciones regionales de salud, tienen un programa, ¿no? El programa de vigilancia, ¿no? Vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Son programas constantes, continuos, que vienen desarrollando día a día estas labores de control, ¿no? De monitoreo y de vigilancia sobre todo, ¿no? Entonces, es importante saberlo, ¿no? Cuando a veces tengamos algún problema o los vecinos o los pobladores de una comunidad, ¿no? Saber hacia quién dirigirse, ¿no? Dentro de su jurisdicción siempre, ¿no? Asimismo, la DIGESA consolida la información nacional referente a la calidad del agua, así como las autorizaciones y registros normados en el reglamento del agua. Y ellas son publicadas y se distribuyen periódicamente, ¿no? Entonces, toda esta información que se va recopilando, ¿no? No solamente se va archivando, sino también se va haciendo una labor de difusión. ¿Ya? Bien. Hemos concluido la parte del procedimiento de muestreo. ¿Ya?